Fui muy impresionada con esto del pecado y al inicio veíamos cómo, pues después de que una persona es salva, decía el hermano que nosotros somos más sensibles al pecado y que incluso nosotros no deberíamos de pecar. Pero debido a que aún la carne mora en nosotros, pues pecamos, ¿verdad? Y algo que me impresionó mucho es las consecuencias, ¿verdad? Que nos trae el pecado. Y decía aquí que pues la primera consecuencia que nosotros tenemos es que si nosotros pues pecamos de alguna manera, como dice en Primera de Corintios, creo que decía ahí, que hablaba de que si un hermano peca, ¿verdad? Es entregado a Satanás. Entonces, ahí decía el hermano, ¿verdad? De que pues nosotros vamos a sufrir. Una de las primeras consecuencias es que vamos a sufrir por el pecado. Y la segunda consecuencia de la que menciona ahí también el hermano es que la persona será castigada, si de alguna manera será castigada en la era, en la era venidera, si no, pues toma medidas con respecto al pecado que ha cometido. ¿Verdad? Esas son pues, las primeras dos consecuencias que nosotros tendríamos si, pues, si pecamos, ¿verdad? Pero la tercera me impresionó mucho porque nos habla de que vamos a perder la comunión con el Señor o que la comunión va a ser interrumpida. Y creo que eso es bastante importante para nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros perdemos la comunión con el Señor o es interrumpida, ¿verdad? Dice que nuestro espíritu incluso será contristado, ¿verdad? Pues de alguna manera creo que esto es bueno, las dos consecuencias de arriba son bastante tremendas, pero el perder la comunión con el Señor fue la que más me impresionó, ¿verdad? Que mi comunión con Él pues sea interrumpida, ¿verdad? Entonces va a haber una barrera, decía ahí el hermano, o una separación, ¿verdad? Entre el Señor y nosotros. Entonces decía aquí el hermano que pues que debemos de ser muy cuidadosos y debemos de ser muy responsables, ¿verdad? O no ser irresponsables, ¿verdad? Y no debemos de tolerar el pecado en nosotros, ¿verdad? Entonces, que el Señor siga, que podamos tomar medidas respecto a esto. Amén. Amén, hermanos. Eh, Realmente es impresionante ver esta lección. Es no solo impresionante, sino que es bien importante para nuestra vida cristiana. Después de que somos salvos, en teoría, eh, lo voy a decir así en teoría, pero el pecado no debería existir en nosotros. Deberíamos de llevar una conducta sana delante del Señor y deberíamos de vivir alejados del pecado. Ahora, eso no quiere decir que ¿cómo se llama? Que no se pueda dejar de pecar, sino que simplemente hay algunos cristianos que se vuelven cristianos pecaminosos, ¿verdad? Que llevan una vida de pecado aún después de ser salvos. El Señor realmente destinó esta salvación o predestinó esta salvación para que nosotros dejáramos de pecar. Y según algunos versículos que leímos, según lo que leímos también, habla acerca de que hay un poder que nos puede hacer dejar de pecar, que eso es vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Entonces, al momento de que nosotros vivimos en el Espíritu, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, sino que el mismo Espíritu hace morir todas las cosas que son de la carne. Y repito las palabras de Gálatas 2:20, ¿verdad? Donde estamos crucificados y ya no vivimos nosotros. Y esa es como una condición para dejar de pecar. Lo que hablaba Carolina es impresionante porque, digamos, el cristiano que sigue pecando, pues tiene consecuencias, ¿verdad? Y ya lo mencionaba, ¿verdad? Lo primero es que todos los pecados, pues, se pagan, ¿verdad? Los pecados tienen una consecuencia. El hermano hablaba hace unas semanas de que era como poner una semilla, como regar una semilla. Cuando nosotros pecamos, estamos regando una semilla equivocada y mala que al final viene a destruir a las personas. Entonces, el pecar equivale a la consecuencia del pecado, ¿verdad? La segunda consecuencia que es viene en la era venidera donde
pues los cristianos que sigan una vida pecaminosa donde no tomen las acciones necesarias para dejar el pecado, entonces van a tener una pérdida, van a tener un sufrimiento, ¿verdad? Eso es en la era venidera. Pero realmente digamos, la que nos toca ahorita y la que es de verdad muy dolorosa es la misma que sufrió Adán. Ellos perdieron la presencia de Dios, ya no podían estar cerca de él. Entonces los cristianos que pecan, pues de alguna manera pierden la presencia del Señor, pierden el disfrute del Señor, se alejan de Él, pierden el amor por los hermanos, el amor por el Señor y se sienten en una condición tan vulnerable, alejados totalmente de la presencia del Señor. Entonces, vuelvo a repetir algo que dijo Carolina de último, necesitamos nosotros anhelar realmente no vivir por esta vida, no vivir por la carne, sino vivir en el espíritu. Y realmente debemos de dejar toda vida pecaminosa y arrepentirnos delante del Señor. Y realmente un cristiano que peca es alguien que de alguna manera vive derrotado. Pero el Señor no nos llamó a eso, sino que nos llamó a vencer sobre el pecado a través de aquel que ya venció el pecado. Entonces, alabado sea el Señor por esta vida en el Espíritu, una vida que deja de pecar, una vida que realmente está encima de toda tentación y toda obra de la carne. Amén. Amén. Mi hermanos, por esta lección. Con nosotros como creyentes salvos ya no deberíamos estar pecando, pero a causa de que somos de carne y aún no hemos sido salvados, no hemos sido recobrados totalmente por el Señor, entonces aún hay veces que pecamos, ¿verdad? Pero también porque el Señor nos dejó su sangre y podemos venir a Él confesando nuestros pecados. Yo recordaba un ejemplo que puso el hermano, no recuerdo el libro, ni qué libro fue, pero ponía un ejemplo de que metían una rana a una olla y le prendían fuego. Al principio la rana estaba tranquila. Cuando el agua se iba poniendo tibia, ya la rana dice que ya relajado. Y cuando sentía la rana ya estaba en agua hirviendo hasta que quedaba totalmente cocinada. Y nos decía el hermano en este libro que así es el pecado de nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos en este pecando, ya no nos damos cuenta cuando ya estamos muertos. Pero esto viene a suceder cuando nosotros nos dejamos reunir y más si nos rodeamos de personas conversas. Nos vamos amoldando a la vida que llevan estas personas. Entonces, hermanos, amén, porque para dejar de pecar y llevar una vida conforme a la que el Señor quiere, nosotros debemos vivir en el Espíritu, como decía el hermano antes. Amén por eso. La lectura de hoy es bien importante porque habla acerca de que, pues como cristianos, nosotros pues ya no deberíamos pecar, pero la carne todavía está en nosotros, así que todavía nosotros cometemos actos de pecado. Algo que dice ahí el hermano es de que necesitamos nosotros vivir bajo la vida divina, vivir según la vida divina que está en nosotros para no pecar.
Entonces sí es bien importante que a pesar de que nosotros pues aún tenemos la carne, nosotros procuremos el estar en la vida del Señor y el estar en cosas del Señor. Hoy me pasó algo ahí en el trabajo, que pues tengo la oportunidad de ahorita estos días, ¿verdad? Estar sola una clase que me asignaron para estar trabajando. Entonces, lo que he hecho estos días es que he puesto algún mensaje o pongo himnos y hoy me puse puse la Biblia en audio y la estuve escuchando toda la mañana. Y luego estuve escuchando unos himnos y todo. Entonces, ya al salir, me junto con unos compañeros que me dan jalón y nos venimos juntas con unas maestras y entonces empezaron a hablar algunas cosas entre ellos y lo que hablaron me molestó, o sea, no me sentí bien, ¿verdad? En otra ocasión quizá, pues en alguna otra circunstancia, quizás hasta me hubiera reído y hubiera estado pues riendo o participando de la broma que hicieron. Pero hoy me molestó, no me sentí cómoda. Entonces venía yo pensando en el camino, pero ¿por qué me sentí así? Entonces luego recordé, ¿verdad? En la mañana estuve leyendo la Biblia, hice mi avivamiento matutino, llamé a Esther para hacer el avivamiento matutino con ella. Entonces, quiera que no, la vida del Señor sobreabundó de alguna manera hoy en la mañana, ¿verdad? Estuve tocando mucho al Señor, entonces ya no me sentí bien. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? A medida que estamos bajo la exposición de la luz del Señor y de su vida y participamos de su vida, no nos sentimos bien haciendo cosas que son de la carne. Entonces, que el Señor avance así en nosotros, ¿verdad? Y que aún nosotros seamos conscientes, ¿verdad? La vez anterior con los jóvenes aprendíamos lo que era el libre albedrío y hablaba ahí que el libre albedrío es tomar decisiones y hacer cosas de forma consciente. Quiere decir que si nosotros pecamos, lo hacemos de forma consciente. No es que lo hagamos, ay, pequé, ¿verdad? No, ni cuenta me di, no, ¿verdad? Sino que es algo que yo sé que lo hice conscientemente. Entonces, que ese libre albedrío que Dios nos dio nos lleve a escogerle siempre a Él, que nos lleve a nosotros a tocarle a Él, aún en las diferentes actividades que tengamos, que nuestro corazón y nuestra mente vuelvan siempre a nuestro espíritu. Y aún, ¿verdad? Si no tenemos el tiempo de estar leyendo la Biblia, pues porque estamos trabajando en alguna ocupación, recordar lo que hay en nuestro espíritu, ¿verdad? Hacer uso del depósito que está dentro de nosotros para poder estar tocando al Señor. Entonces, esa parte me tocó mucho, que dicen, debido a que poseemos esta vida, ahora somos muy sensibles al pecado. Si en nuestra conducta diaria hacemos caso a los sentimientos que son propios de la vida divina y vivimos según dicha vida, ciertamente no pecaremos. Amén. Amén. Hermano Mario o alguien más ahí en tu casa, Marvin, que quiera compartir, hermano Eduardo. Sí, hermano. Bueno, este asunto del pecado, eso significa transgredir, Apenas como hacerle guay. digamos, el acuerdo, el contrato que tenemos con Dios. Si anteriormente en nuestra vida pasada, y eso ocurrió conmigo, y yo estaba en manos del enemigo de Dios, y ahí me movía. Obviamente, los que hemos pasado de esa terrible situación, nos ha ensuciado y tal vez nos hemos revolcado incluso en el pecado y tal vez éramos esclavos del pecado. O sea, hacíamos el pecado como una cosa normal. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Ahora, cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor nos gana, se inicia una pelea. O sea,
Primeramente está uno en manos del enemigo. En ese momento el pecado es lo normal. Cuando uno es tocado por la misericordia de Dios y hace la confesión de fe, y uno en un momento dado, uno siente el deseo y la intención y lo confiesa hacia el Señor de que ya no quiero seguir viviendo la vida vieja, la vida donde yo pecaba. O sea, es una situación de que sí ocurre por misericordia del Señor y que la mayoría de nosotros ha pasado por esa situación en la cual tenemos que entregarnos al Señor. Yo digo que todos tenemos que entregarnos al Señor y hacer un contrato con Él. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo soy pecador, yo he pecado, pero yo no quiero vivir así, ya no quiero seguir así. Entonces está uno confesando, uno está diciendo las condiciones en que uno ha estado. Y uno dice, yo no quiero más. Señor, yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Eso está renunciando. Uno renuncia al mundo, al demonio, a la carne, todo lo demás. Ya no quiero seguir, ya no quiero ser víctima del pecado ni tampoco esclavo de Satanás. El pecado, digamos, es como decirle, son como heridas que se produce, que uno se habitúa incluso. El que roba, lo hacía tal vez por una diversión, por lo que sea. O el que mataba, eso es más peor todavía, matar, quitarle la vida a otro. Pero incluso yo sé que ha habido algunas personas que han sido asesinas y se han arrepentido y han seguido una buena vida. Y eso es perfectamente, así está reflejado en la palabra del Señor. Y el Señor dice el que pecar y no peque más y se arrepiente, Él es fiel para perdonar y para restituirle la vida de Él. Entonces, en este asunto del pecado es como decir que uno estaba habituado, por así decir, a robar, por así decirlo. Y uno se encuentra, digamos, tal vez con hambre y uno va pasando por un lugar donde hay alguna comidita, algunos dulces, alguna cosa, así que están como expuestas así. Y tal vez en ese momentito siente la tentación, oiga bien, siente la tentación por tomar algo. O sea, algo que antes lo hacía sin ninguna carga de conciencia, lo toma a sabiendas, incluso uno, pero es como un hábito fuerte que uno tiene y lo toma y se lo come a sabiendas. Ahí está el libre albedrío. Sabe uno que está pecando y lo toma. Lo puede tomar perfectamente. ¿Por qué? Porque es como que se despertó un momento, dado la tentación, se despertó a algo de lo que había antes, que estaba muerto, que estaba sepultado, y luego cometió un pecado. Entonces, eso pasa, digamos que son grados el pecado se produce, yo he leído en la palabra, cuando habla de que hay barreras. Yo sé que hay como 3 barreras para que el pecado se ejecute, para que el pecado se complete. Primeramente es como que hay una tentación. Eso se mira cuando el enemigo de Dios tentó a Eva. La tentó, primeramente. Ella no pecó de una sola vez, sino que ella fue tentada. Entonces, puede ser tentado, pasó de la mente, en la mente uno no lo rechazó. Deberíamos de rechazarlo porque es nuestra defensa exterior, la del pensamiento. No, yo no quiero. ¿Por qué? Porque la otra parte es tan fuerte todavía. Pero aún aceptando la tentación, todavía hay como que un discernimiento de eso, y hay como que sí, yo sé que es malo, pero lo voy a hacer, como que una decisión, como un consentimiento, una segunda barrera que se rompe y luego viene la ejecución, que es la hechura, o sea, el pecado que se comete, se ejecuta, se hace, entonces se completa pues la acción. En eso yo me he visto todavía y aún me sigo viendo
Es decir, y posiblemente no sea todos los días, de vez en cuando puede ser que suceda alguna cosa así, pero de todas maneras es pecado. Entonces uno luego en la conciencia como que, claro que después de que se cometió la cuestión, ay Señor, ya hay un malestar y ya vuelve uno, Señor, yo sé que pequé. Entonces vuelve uno a pedir al Señor a confesar su pecado. Y luego viene otra vez el perdón de los pecados, porque así dice la palabra de Dios. Y el Señor, si uno confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, hermano, no es un asunto de así nomás por afuera, como una cosa, no. Hay que analizar, hay que entender, hay que saber qué fue lo que pasó. Lo ideal sería que uno no deje de pasar eso. Y eso va a pasar cuando el Señor borre en nuestra mente toda relación que tiene uno con el pecado. Cuando borre eso, es decir, es parte del proceso de la glorificación de uno. Entonces aunque haya Satanás esté tentándolo a uno, poniéndole alguna cosa así, ya uno ni la va a volver a ver porque uno ya no siente nada, ya está como muerto. Ojalá que haya hermanos que lleguemos al punto de morir a todo el pecado, o sea, que el pecado no nos afecte. Cualquiera que sea el pecado, que no nos afecte. Ese es un grado muy fuerte de santificación, pero sí se puede. Yo sé que algunos quizás lo han logrado, ¿ya? Pero yo sé que es normal, o sea, es posible. ¿Por qué? Porque está en nuestro cuerpo, hermano. Todavía tenemos un cuerpo donde todavía existe. Esa es la parte donde el enemigo todavía está peleando y está queriendo pelear de dominar nuestra alma para que pequemos continuamente. Hermano, es una cosa muy interesante. Lo que pasa es que uno ya con la relación que tiene uno con el Señor, uno reflexiona, uno se da cuenta de esas cosas y uno está orando continuamente, o está hablando con el Señor para que estas cosas no pasen, pero si llegaran a pasar, como de vez en cuando uno se resbala también, pero sabemos que el Señor nos perdona porque dice 1 Juan precisamente, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, no es que voy a pecar solamente porque yo sé que el Señor me va a perdonar, no. Ese es como un desliz, hermano, así de pronto que un momentito lo venció a uno. Es muy interesante, hermano, estas cuestiones es como para reflexionar, pero no es una reflexión así nomás mentalizada, sino que tiene que ser una reflexión de sentimientos, de certeza. Un sentimiento tiene que ser una reflexión a la luz de la palabra y con la guía del Señor para entender la gravedad y las cosas que están ocurriendo y que Él siempre está con nosotros. Eso es lo bueno, que no se pierde la salvación. Él está con nosotros. Solamente si alguien peca, pues no, todavía podemos recuperar la posición con nuestro Señor, con el Padre, por medio del Hijo. Esa es mi reflexión, nada más. Amén, hermano. Es por compartir. Pues es sorprendente recibir esta educación de parte del Señor a través de este ministerio maravilloso. Hay situaciones que pues de verdad ignoramos. Ahora, después de algún tiempo, algunos pueda que veamos que es necesario pues hacer la primaria, hacer los básicos, bueno, hacer párvulos, pero creo yo primero, en esta vida cristiana, digámoslo así, hay que hacer párvulos, hay que hacer primaria, para luego poder llegar a los básicos y soñar con el diversificado de la universidad, pero definitivamente es un aprendizaje porque puedo decir yo que hasta hace unos pocos años supe que era iniquidad, que es de eso lo que habla acá, saber que hay algo, saber que es algo malo lo que se va a hacer y de todas maneras lo hacemos.
pero, por ejemplo, el estándar, a partir de que recibimos al Señor, se espera que no pequemos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos en el primer párrafo con estos pequeños ejemplos, ¿verdad? Mira que has sido cenado, no peques más. ¿Ah? Entonces también le dijo a la mujer, esta le dijo, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces hay un mandato en cuanto a luego de recibir la salvación. Sin embargo, está bien y está muy bien, de hecho, que sepamos qué pasa cuando uno que ha sido salvo peca. Entonces eso ya ahí ya entramos nosotros, ya entramos todos los que estamos aquí, pero es importante recordar pues lo que han compartido los hermanos y hermanas en este pedazo, en esta parte de tiempo. Esto es, dice, ¿es posible que alguien peque? Yo recuerdo esa discusión con otros, no se puede, que no sé qué. Sí, pero es que como la carne todavía está en nosotros. Es posible cuando estamos en la carne. El que está en la carne es muy posible que vaya a pecar, entonces no hay que andar en la carne, ¿verdad? El que vive sueltamente, de una manera suelta, es muy seguro que caiga en esa situación. Entonces, eso es lo que pasa, porque bien dijo el hermano, no es algo o sea, no es algo que sea es que me hizo pecar, ¿verdad? O echarle la culpa a alguien más. No, es que eso fue total y absolutamente nuestra decisión, tanto antes de ser salvos, especialmente después de ser salvos. Entonces, fue nuestra voluntad que se dio. Mire, lo que hemos visto, por ejemplo, con Salomón. Salomón era una persona pues muy noble, muy entregada a Dios y con intereses muy, muy honorables, ¿verdad? De conducir al pueblo de Dios, y él construyó el templo y demás, pero él se dio rienda suelta a satisfacer su carne. Entonces, al vivir de esta manera, obviamente, ¿cuál iba a ser el resultado? Pecar. No había no había otra cosa que fuera a pasar. Es como lo que pasa cuando nos enredamos, como el testimonio que vimos un ratito. Si nos enredamos en pláticas sueltas de bromas, de doble sentido, en un momento vamos a terminar participando, ¿verdad? Pero estamos nosotros decidiendo estar ahí. En realidad, nuestra actitud debería ser huir. Ahora, algo también importante, ya dejando por un lado el hecho de que el que peca, si somos nosotros los que pecamos, fue porque decidimos hacerlo, ¿verdad? Entonces, luego el resultado, que son varios, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, perder la vida eterna no es una opción. Amén, gracias al Señor. Y esto hay que estar muy claros de cómo explicarlo y cómo saberlo, ¿verdad? Pero debemos saber que, pues, por la misericordia de Dios, Él es así, misericordioso. Pero hay algunos problemas, ¿verdad? Por un lado, si tenemos una vida continua y definitivamente el hermano nos explicaba hace un momento, los pecados son transgresiones, son faltas que ofenden a Dios, y esto va a tener una consecuencia cuando el Señor venga. Pero también la consecuencia es ese desánimo, esa apatía ante los hermanos y hermanas, esa aversión y falta de interés por las reuniones. Entonces, debemos, y eso que nos debe ayudar a entendernos a nosotros mismos. Me empezó a caer mal toda esta gente, decimos, ¿verdad? Y le decimos, ya no son los hermanos, sino es toda esta gente. O ya no hay aquel interés genuino por las reuniones cuando lo perdemos. Puede que haya algo ahí, porque los pecados y las transgresiones son de muchos tipos, al final son la misma cosa, pero simplemente tener el espacio a un ídolo, que sea mi trabajo, mi familia, el entretenimiento, y eso es algo muy, muy, muy proliferado en estos días. Es que hay que pasear, es que hay que pasarla bien, es que necesito el esparcimiento, ¿verdad? Es que es un engaño para hacernos creer que es una necesidad. Si nosotros recordamos, la mayoría de los que estamos aquí en nuestra infancia, nosotros ni salíamos a pasear.
pero ahora es una necesidad, ¿verdad? Entonces, eso nos aleja de nuestra meta. Entonces, debemos abrir los ojos, por un lado, para vernos a nosotros mismos. Ya no hay el mismo interés por la reunión, por leer la escritura, por esto y por lo otro, puede que haya algo. Así que gracias al Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero por otro lado, también esto nos debe ayudar para identificar a los que cuidamos, ¿verdad? Ah, mírate, ya se le bajó el ánimo por esto, por lo otro, no para ir a señalar, no para ir a condenar, principalmente para orar. Si vemos que nuestros hijos que han sido salvos están desanimados, hay algo ahí que debemos colaborar con ellos y ellas para que se vuelvan al Señor. Mucha oración, mucha comunión, eso nos saca de esa situación donde estamos perdidos y sin el deseo de volver al Señor, enredados en cualquier cosa. Lo importante es nada más Dios, lo importante nada más es Él y todo lo que tenga que ver con el Señor. Pero esta clase que recibimos hoy es maravillosa para saber que nosotros no debemos ser hombres de iniquidad. Iniquidad es, como decía hace un ratito, hacer lo malo sabiendo que es malo. Nosotros sabemos que es malas un montón de cosas y pueda que en algún momento pueda que las hagamos. Eso debe detenerse. ¿Cómo? Viviendo en el espíritu, dejando de vivir en la carne, dejando de vivir por nuestras emociones, por nuestras opiniones. Estamos aprendiendo a tener comunión. Así que en nuestros hogares tengamos comunión. Hablemos, oremos juntos y esta luz va a resplandecer y ya no va a haber tales de que venga esta tentación, ¿verdad? Porque ese es el asunto, ¿verdad? Miren cómo es esa situación de la tentación según Proverbios. Anda corriendo por las calles a ver a quién se encuentra. No tenemos que salir. Por poner un ejemplo. Entonces, gracias al Señor por esta noche y por esta reunión. Qué gusto poder tenerlos a todos y a todas. Que el Señor, hermano Mario, no sé si quisiera compartir algo o alguien ahí de tu casa, Marvin. Hermano Jorge todavía va en camino a su casa. No, hermano. Amén. Amén. Entonces estamos muy contentos de estar en este nuevo mensaje, aprendiendo y a no condenar a nadie. No podemos condenar. Si el Señor le dijo, ni yo te condeno. Entonces, si el Señor no condena a nadie, ¿qué andamos nosotros haciendo con los que cometen alguna falta? Estos que cometen faltas son los que debemos estar recibiendo, a la que debemos estar recibiendo miren los 3 ejemplos que está ahí. La mujer adúltera, bueno, 2 creo. La mujer adúltera, ¿y quién más? Se me fue, porque dijo, al que sanó, a este que sanó, pero miren, entonces, estos son los que hay que recibir, y son las que hay que recibir. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Hermano Eduardo, qué gusto saludarlo y recibir su porción. Hermano Isaí, qué bueno que se arregló el audio también. Carolina, linda, hermano Marvin, hermano Mario, tal vez estando por ahí la hermana Ay, hermano, Paula. buenas noches. Feliz noche, hermanos. Adiós. Adiós, hermanos. Feliz noche. Amén. Feliz noche. Amén.